Carmen Filius, Alleluia. Dei Patris Altissimus, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilum, Christum natum ador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que nos ha enviado como Salvador a su Hijo Jesucristo, estén con todos vosotros. La carta a los Filipenses dice San Pablo: al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que hoy celebramos de nuevo, porque se ha recuperado una fiesta que es la del Santísimo Nombre de Jesús. Comenzamos la celebración rindiendo ante Él, que es el Hijo de Dios, nuestro corazón pecador, nuestro corazón egoísta, perezoso, nuestro corazón rebelde ante lo que el Señor nos muestra y nos enseña, y le pedimos por nosotros y por nuestro mundo, cuya deriva no es precisamente hacia el bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que cimentaste en la encarnación de tu Verbo la salvación del género humano, concede a tu pueblo la misericordia que implora, para que todos sepan que no ha de ser invocado otro nombre que el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra
han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Antes quizás se celebraba mucho más, sobre todo el día 1 de enero, el hecho de que Jesús fue anunciado por Isaías. Mejor dicho, San Mateo, el evangelista, aplica el anuncio de Isaías al nacimiento de Jesús, cuando en realidad Isaías estaba hablando de la mujer del rey Ezequías, que había concebido e iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser la señal de que Dios estaba con ellos, a pesar de que no se lo creían mucho. Y lo anunciaba diciendo: «He aquí que una virgen concibe y da a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel», o sea, Dios con nosotros. El nombre era para aquel hijo de Ezequías, pero San Mateo ve que aquel anuncio, cuando se cumple de verdad, es cuando el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, mejor dicho, se encarna en el seno de María, y entonces sí que es cierto que Dios está con nosotros. Pero sin embargo el ángel, tanto a José como a María, no les dice que le pongan por nombre Emmanuel, sino que en ambos casos les dice qué nombre han de ponerle: Jesús. Joshua, que en hebreo significa Dios salva. No es solamente que Dios esté entre nosotros, sino que nos explica para qué viene Dios a vivir entre nosotros: para salvar. Y además se da la razón: le pondráis por nombre Jesús, porque Él salvará a Israel de sus pecados. La salvación fundamentalmente es librar de algo que, por desgracia, hoy no apreciamos suficientemente en toda su importancia, que es el pecado. El pecado, que es el origen de todos los males de la humanidad, incluidos los que menos nos gustan, como pues puede ser la muerte, los dolores, enfermedades, etc. Todo eso es producto del pecado. Ese pecado que introduce un desorden grande hasta en la naturaleza. Pues ese pecado necesita ser corregido desde la raíz, y a eso viene el Mesías. Jesús, Dios salva. Recordemos la importancia enorme que tiene el nombre en la cultura israelita.
De hecho, pues todos los nombres significan algo, son una frase entera. Dios salva, en el caso de Jesús, o incluso nombres que nosotros seguimos conservando hoy, por ejemplo, Eugenio, que significa el bien nacido. Y así sucesivamente, casi todos tienen algún significado en sus nombres. Y es que en aquellos momentos, no olvidemos las muchas veces que se les dice, sobre todo cuando hay una concepción extraordinaria, se les dice el nombre que hay que poner al niño, porque ese nombre se identifica con la misión que Dios encomienda a esos niños. Sansón, por ejemplo, es uno de los que reciben en el anuncio de su concepción el nombre que ha de imponérsele. En el caso de Jesús, el Hijo de Dios viene a salvar. De tal manera que invocar a Jesús es tanto como hacer ya toda una oración, una súplica y una plegaria y un acto de confianza y de fe. Por eso, tantas personas en el momento trascendental de la muerte mueren con el nombre de Jesús en los labios. Jesús, que es tanto como estar diciendo: creo que tú me salvas, sálvame, sálvame. Es el bien más preciado que puede haber y que podemos desear, la salvación en el momento de la muerte, porque supone el o ir a una eternidad dichosa o ser rechazado a una eternidad de dolor y de sufrimiento por la lejanía de Dios, sencillamente. Así que invocar a Jesús, o como hemos recordado al principio, adorar el nombre de Jesús es adorar a Dios mismo. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Jesús mismo nos va a animar a utilizar su nombre en la oración. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y es que es tanto como pedirlo por la persona misma de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, ese Hijo de Dios que está con los brazos extendidos en la cruz, en un acto de súplica y de oración perenne, precisamente por eso, por esa postura de Cristo en la cruz, es por la que el sacerdote, en la plegaria eucarística, puesto que le está recitando en el nombre de Jesús, extiende los brazos, como la postura de Cristo en la cruz, como para recordarle al Padre, a Dios nuestro Padre, que es Jesús tu Hijo quien te está suplicando: en tu nombre salva a la humanidad. Es el nombre de Jesús, por lo tanto, o debería ser el centro de nuestros afectos, de nuestra relación con Él, porque implica súplica, confianza, oración, adoración. Todo esto es reconocerlo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué salva a Jesús? Pues por la sencilla razón de lo que ha testimoniado San Juan Bautista, lo hemos escuchado: yo lo he visto al Espíritu descender sobre Jesús y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este, de quien ha dicho antes, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso hace alusión al Cordero Pascual que seguían y siguen utilizando en un rito especial el pueblo judío, pues para recordar la salvación de Dios en Egipto. Aquel cordero que sacrificaron, que tuvieron que comer a toda prisa aquella noche para salir en adelante, iba a ser el signo de que Dios salva. Designar a Cristo como el Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo es lo mismo que decir: este es el que realmente salva, porque todos los demás signos, incluido el bautismo de Juan, es un bautismo pues que significa el dolor que uno tiene, la penitencia que quiere hacer, pero de por sí no es sacramento. El bautismo de Juan no salva. El Cordero de Dios, Cristo, sí salva. Y notemos cómo esa expresión precisamente la hemos guardado para el momento en la misa
en que presentamos a Cristo delante de nuestros ojos bajo la especie del pan y del vino, para que recordemos que no es un simple trozo de pan ni un poco de vino lo que vamos a tomar, es el Dios que salva. Cristo salva porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, si no, no podría salvarnos. Por lo tanto, quienes no crean en Jesús como el Hijo de Dios, evidentemente de Él no pueden esperar ninguna salvación. Solamente si creen que Dios salva y por medio de Jesús, entonces sí. Pero esa salvación del pecado implica también algo muy grande y muy bonito que quizá nosotros no valoramos suficientemente. Nos lo ha recordado San Juan también en el fragmento de su primera carta que hemos escuchado en la primera lectura, donde insiste una y otra vez en una idea que deberíamos meditar mucho. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos de verdad, evidentemente por el bautismo. En el bautismo Dios nos ha llamado hijos suyos y por eso ahora nosotros nos atrevemos a decir, como decimos en la introducción del Padre Nuestro, Padre. Podemos llamarle Padre porque realmente nos ha hecho hijos suyos. Y si somos hijos, seguirá San Pablo, también herederos. ¿Y qué heredamos de Cristo? El amor del Padre, la vida eterna. Está implicado aquí todo lo más esencial y lo más importante de nuestra vida. Cristo ha venido a traernos esa vida eterna y solamente a través de Él la podemos conseguir. Por ello, Cristo debe convertirse en el centro absoluto de nuestra vida. En Él nos relacionamos con el Padre y con el Espíritu, porque a Cristo lo podemos ver y Cristo es el icono, el rostro visible de Dios que es invisible. Pero a Cristo sí que, si hubiéramos estado en Palestina hace 20 siglos, lo hubiéramos visto con nuestros ojos. No hemos llegado a ello, pero sí lo han visto otras personas que nos dan testimonio de Él. Y precisamente porque se ha hecho visible es por lo que a Cristo se le puede representar en imágenes. Evidentemente ninguna de ellas se parecerá a Él, pero nos lo recuerdan de alguna manera, nos lo recuerdan. Cristo tiene que ser, por lo tanto, el centro de nuestra espiritualidad. Por eso es por lo que se nos enseña desde la liturgia a elevar nuestras oraciones al Padre por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. En su nombre pedimos todo, para que, como Cristo nos ha prometido, podamos recibirlo. A través de Cristo también nos relacionamos con el Padre hablando. Hablamos a Cristo, sobre todo cuando acudimos a rezar ante el sagrario o ante el Santísimo expuesto, sabiendo que en Él, en el Hijo, nos está oyendo al Padre, porque Cristo se ha convertido en el puente, el pontífice entre Dios y los hombres, precisamente porque Él está gozando de ambas naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana, fundidas en una sola persona. Así pues, recibamos como un regalo el nombre de Jesús, porque no es solo un nombre, es mucho más que un nombre. Es la persona y la redención que Jesús ha realizado para nosotros. Oremos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo ha entregado para nuestra salvación. Por la Iglesia, que tiene como principal misión anunciar la salvación realizada por Jesús
el Hijo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que, con una fe humilde, fuerte y apasionada, sean testigos cercanos y valientes de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que no den la espalda a Jesús, el único Salvador del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten solos, abandonados, desesperados, para que acudan confiadamente al que puede liberarlos de sus males, Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan su felicidad en los ídolos, placer, dinero, diversión, poder, fama, y se olvidan de quien es la vida y la verdad y el camino y la luz del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que rechacemos siempre la tentación de asimilarnos a este mundo, dejando a un lado la luz que viene de la palabra de Jesucristo, y seamos fieles discípulos de Jesús, de palabra y de obra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús, Salvador, intercede por nosotros ante el Padre, para que nos ayude a escapar de la perdición que nos acecha. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al presentar, Señor, los dones de tu generosidad, te rogamos que así como a Cristo, obediente hasta la muerte, le otorgaste el nombre que nos salva, nos concedas también la fuerza de su protección por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Casimira y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque somos hijos de Dios, hijos amadísimos de Dios, ahora nosotros, como Jesús nos ha enseñado, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, la víctima recibida que hemos ofrecido a tu majestad en honor del nombre de Cristo, infunda en nosotros tu gracia abundante para alegrarnos también porque nuestros nombres están escritos en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana, sábado 4 de enero, por motivos de programación, 13 modifica su horario para la emisión de la Santa Misa, de forma ocasional, es decir, solo mañana. Se emitirá a las 8 de la mañana y no a las 11, como habitualmente. Podéis ir en paz.